audio. Bien, buenos días para todos. Sugerimos el uso de audífonos y una buena conexión a internet durante toda la jornada de Face Live que se va a llevar a cabo el día de hoy. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, servidores públicos con derechos de carrera, aquellos que se encuentran en periodo que no hacen parte de la gerencia pública. Aquellos que acabo de nombrar son a los que les corresponde hacer la evaluación de desempeño laboral conforme lo establece el Acuerdo 565 de 2016. Me presento, mi nombre es Angie Ruiz, asesora en evaluación de desempeño del despacho del comisionado Frido Levallén. Mi compañera María Daisy Castiblanco, asesora de dirección de carrera administrativa, y mi compañero Iván Ruiz, psicólogo de dirección de carrera administrativa, quien nos va a explicar hoy cómo vamos a hacer la evaluación y cómo está compuesta la evaluación de las competencias comportamentales de los servidores públicos. Es de tener en cuenta que nos acompaña en este momento todo el equipo de comunicaciones, a quien le extendemos nuestros agradecimientos. Este trabajo en equipo pues nos ha llevado a acercarnos un poco más a toda la audiencia, y recordamos que en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra todo el material dispuesto para poder evaluar a los servidores públicos. Tenemos 3 cursos virtuales que en convenio de la Comisión Nacional del Servicio Civil junto con el SENA se ha venido desarrollando en los últimos meses. Entonces es un curso para evaluadores y es otro curso para los evaluados. También tenemos cartillas, presentaciones y otros videos de Facebook Live que se encuentran colgados en la página de Facebook CNSC. Bien, entonces vamos a dar paso a nuestro compañero Iván Ruiz. Él es psicólogo, les recuerdo, tiene una maestría en psicología y, ¿me recuerdas, Iván? Psicología y trabajo y los recursos humanos. De trabajo, 2 maestrías de trabajo en los recursos humanos y psicología en las organizaciones. Tiene un profundo conocimiento en este tema de competencias comportamentales y esperamos que lo aprovechen a lo largo de esta jornada. Les recordamos que pueden ir colocando ahí todos sus comentarios o todas sus observaciones o todas las inquietudes que vayan teniendo, y en la medida de lo posible les vamos a ir contestando en vivo. Bien, entonces procedemos. Buenos días a todos los que están conectados. El día de hoy, pues básicamente lo que quiero mostrarles son algunos elementos básicos relacionados con la norma que regula la evaluación de desempeño laboral, y particularmente algunos lineamientos o algunos tips que pueden tener en cuenta para poder desarrollar la parte de evaluación de competencias comportamentales. Inicialmente creo que el mejor punto de partida es la misma definición que está en la norma sobre las competencias. Inicialmente desde el decreto 1083 de 2015, pues lo que se indica es que es una capacidad de las personas para desempeñar su trabajo en diferentes contextos bajo unos criterios determinados de desempeño. Por otra parte, en el Acuerdo 565 de 2016, que es en el cual encontramos los lineamientos para la evaluación del desempeño, se definen las competencias comportamentales, pues siguiendo la misma línea de ideas, indicando que son unas características relacionadas con habilidades, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público relacionados con un contexto y pues con unos criterios de éxito determinados. Este es el punto de partida porque este es el que ya nos permite identificar algunos elementos que son útiles y relevantes al momento de hacer la evaluación del desempeño en relación con las competencias comportamentales. Hay 3 elementos a tener en cuenta. Primero, que son características individuales de los trabajadores. Segundo, que están relacionadas con un contexto determinado. Y tercero, que tienen unos criterios de éxito. Relacionado con la evaluación del desempeño, también la norma del Acuerdo 565 indica en
en uno de sus párrafos con relación a los principios de la evaluación, esto que les muestro aquí en la diapositiva. Lo que menciona es que la evaluación del desempeño debe ser objetiva, imparcial y fundada en principios de equidad, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto actuaciones positivas como negativas referidas a hechos concretos y comportamientos demostrados por el empleado. Destaco estos dos elementos que están ahí mismo mencionados en el acuerdo, relacionados con hechos concretos y comportamientos demostrados. Este ya es un punto de partida, un elemento que sería como uno de los lineamientos centrales para poder hacer la evaluación del desempeño laboral en relación con las competencias. Relacionado con tener evidencias, hechos que nos permitan contrastar al final la calificación que vamos a otorgar a este componente de las competencias comportamentales. Y en ese mismo orden de ideas, tener la idea de comportamientos demostrados, es decir, tener todas las herramientas o evidencias que nos permitan mostrar o garantizar que lo que nosotros estamos calificando realmente está respaldado por una serie de soportes que nos van a indicar esos comportamientos. En la norma, en el acuerdo, también se indica que hay unos componentes, y relacionado pues con el tema de las competencias comportamentales, pues nos indica que hay un elemento que son las competencias, y nuevamente, conectándolo con la diapositiva anterior relacionado con los hechos y con las evidencias, pues tenemos también un apartado de evidencias. Los he destacado porque considero que estos son, digamos, como los dos componentes que van a ser los insumos básicos para poder hacer la evaluación. En el acuerdo también se habla de los criterios para la evaluación de las competencias. Se habla de algunos instrumentos. Por ejemplo, se menciona que hay unos instrumentos que van a identificar los niveles de cumplimiento, otros que me van a indicar los porcentajes de los componentes, y además también hay unas escalas de calificación y unos formatos. Nosotros vamos a tener que valernos de todos estos instrumentos para poder hacer una evaluación de competencias adecuada y coherente con lo que se plantea a partir del sistema que se está proponiendo en el acuerdo. También se habla de unos rangos que van a estar relacionados con cada uno de esos componentes de la evaluación del desempeño, y se indica que hay unos niveles sobresalientes, destacados, satisfactorios, no satisfactorios. Aquí también vale la pena hacer una claridad, y es que en el caso de estos porcentajes, y contrastándolo con el porcentaje equivalente de cada uno de los componentes de la evaluación, por un lado tenemos que los compromisos y las metas van a valer el 80% de la evaluación, las competencias van a valer el 10%, y la evaluación grupal va a valer otro 10% para el caso de los empleos de carrera. En el caso de los cargos temporales, la evaluación grupal no se va a tener en cuenta y va a ser un 85 y un 15%, y esto lo que nos indica es que las competencias van a ser un componente crucial cuando queremos alcanzar los niveles superiores de la evaluación. Si nosotros queremos llegar a ese porcentaje del 95% o más, o queremos estar en ese 80 al 95%, el componente de las competencias comportamentales es un aspecto relevante, el cual vale la pena mencionar. Adicionalmente, también vale la pena incluir o destacar que desde la lógica del acuerdo y desde la lógica en la teoría sobre evaluación de desempeño, un elemento que es importante destacar es que cuando nosotros formulamos metas y objetivos determinados para un trabajo, necesariamente van a estar relacionados con las competencias que en ese sentido, lo que se busca y lo que se espera en la evaluación del desempeño es que las personas que cumplan sus metas probablemente también tengan unas competencias que sean coherentes con ese cumplimiento de metas y compromisos. En la norma también se indica que hay unas escalas de calificación que nos van a permitir hacer las evaluaciones tanto de las metas como de las competencias. En el caso de las metas,
se indica que debe hacerse una calificación de 1 a 100 y luego se hará una ponderación de acuerdo con los porcentajes de cada una de las metas que se han propuesto. En el caso de las competencias, aquí ya tenemos otro elemento más para tener en cuenta en la evaluación. Y ya cuando vayamos a otorgar calificaciones a este componente, nos indica que hay unos niveles. Y esos niveles pues están también descritos en la norma. ¿Cuáles son esos niveles? Pues nos mencionan que hay una puntuación de 4 a 6 que nos va a indicar que hay un nivel bajo, una puntuación de 4 para las personas de carrera, 6 para los que son en periodo de prueba, aceptable, que puede ser 6 para los que están en la carrera administrativa, 9 para los que están en periodo de prueba, alto, 8 o 12 y muy alto, 10 o 15. En este caso también vale la pena hacer una precisión, y es que los números, más allá del valor o de la magnitud que puedan tener, están más asociados a una categoría determinada. Y aquí ya viene otro elemento también importante para tener en cuenta al momento de hacer la calificación. Más que fijarnos en ese 4, fijémonos en la categoría que está asociada. Es decir, es más importante en este caso, y tal como está concebido el sistema, que nos fijemos cuándo y cuáles son las condiciones para que una persona tenga una calificación baja, más allá de que sea 4 o 6. Cuando una persona tiene unas condiciones, unas características que nos permiten identificar que es aceptable, cuando alto, cuando muy alto, más allá de poder asignarle un número determinado. Y esto tiene sentido incluso en los formatos que les están brindando para poder diligenciar esta información. Si ustedes ya han hecho el ejercicio de diligenciar el formato de calificación, se darán cuenta que en el formato les piden la categoría, les piden que incluyan si es bajo, aceptable, alto, muy alto, más allá del número que se les está otorgando. Ahora, ya sabiendo que son categorías de orden más cualitativo que cuantitativo, nos vamos a fijar qué es lo que nos dice la norma con respecto a los elementos que debemos tener en cuenta para identificar si una persona está en un nivel u otro. Y en la norma se identifican que hay dos componentes que son principales. Entonces, si hablamos del nivel bajo, vamos a encontrar que lo que describe la norma es que la competencia o los comportamientos que son observados no se presentan y adicionalmente no hay un impacto en las metas y en los logros. Si se trata de nivel aceptable, entonces lo que nos indica es que las conductas se presentan de manera intermitente y el impacto es mediano con relación a las tareas o los objetivos que hay que conseguir. En el alto se presentan esas conductas de manera permanente y además hay un impacto significativo en las metas. Y si ya estamos situados en el nivel muy alto, entonces mantenemos las condiciones del alto, es decir, se presentan permanentemente las conductas y además hay un impacto significativo, pero además se agrega valor a lo que se a lo que se había comprometido, a las metas que se habían sugerido. Aquí entonces ya identificamos dos componentes que son importantes para poder hacer la calificación, y son dos elementos relacionados con la competencia, y es la frecuencia y el impacto. ¿Qué tanto se repite un comportamiento que está asociado con una competencia? ¿Y cuál es el impacto que tiene esa conducta en el desarrollo de las tareas o en la consecución de los objetivos? Si vamos ya hacia las herramientas que tenemos para poder hacer la calificación o poder hacer esa evaluación de las competencias comportamentales, en relación con las competencias hay dos formatos que son cruciales para poder llevarlas tal como está concebido por el modelo del Acuerdo 565. El formato 2, que nos indica los compromisos laborales, las competencias comportamentales, identifica los evaluados, los evaluadores y describe cuáles son los compromisos laborales y las competencias que van a evaluarse durante ese periodo de tiempo. Y el formato 3, en el que se incluyen todas las evidencias relacionadas con esos compromisos laborales y competencias. En este caso, la norma lo que nos indica es que en este formato vamos a incluir toda la información relacionada con los soportes que indican el nivel de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos,
que deben ser registradas durante todo el tiempo y periodo del proceso de evaluación. Nuevamente aquí tenemos dos componentes que son cruciales para poder hacer una evaluación adecuada de las competencias laborales. Por una parte tenemos la identificación y la definición de los criterios que se van a tener en cuenta. Y por otra parte los indicadores que me van a permitir verificar si esos criterios se cumplieron o no se cumplieron. En la medida en que nosotros seamos sistemáticos, detallistas, minuciosos al momento de incluir los compromisos y las competencias, ese va a ser un punto de partida bastante importante para poder hacer una evaluación adecuada y objetiva. Y ya una vez teniendo ese nivel de detalle en los compromisos y las competencias, lo que nos resta es ir recopilando gradualmente todas las evidencias que me van a permitir corroborar o sustentar que esto que habíamos sugerido inicialmente, que era lo que queríamos lograr, pues se ha logrado en alguna medida o no se ha logrado. Entonces, habría que verlo en retrospectiva. Si nosotros nos tomamos el trabajo de diligenciar estos dos formatos de manera juiciosa y meticulosa, estos dos insumos ya van a ser un componente bien importante para poder hacer la evaluación de competencias. También, en relación con esos formatos y con los lineamientos que se mencionan en el acuerdo, y particularmente en el primer componente del formato 2, que es la identificación y definición de criterios, se mencionan estos que les pongo aquí en la diapositiva. Por una parte, se habla pues del perfil de las competencias que son definidas por el manual de funciones. El manual de funciones pues es el que nos da los parámetros para poder identificar cuáles son las competencias que están asociadas con un empleo, con un cargo determinado. Y aquí destaco un aspecto que también se menciona en la norma y que es un elemento bien importante en relación pues con esa identificación y definición de los criterios para evaluar después las competencias. Aquí nos mencionan que los acuerdos y las competencias deben ser cumplibles, medibles, cuantificables, alcanzables, realizables, demostrables, verificables, deben estar establecidas en un tiempo, en un modo y un lugar, determinar las condiciones de calidad, cantidad, según sea el caso. Si nos referimos puntualmente al tema de las competencias, en la norma en la que se mencionan las competencias comportamentales, nos muestran una definición y unos comportamientos. Pero nosotros en el ejercicio de la configuración o la definición de esas competencias podemos referirnos a este punto y podemos ir un poco más allá. Podemos hablar un poco más del contexto en el que se dan esos comportamientos, podemos hablar de las circunstancias, el modo, el lugar, podemos incluso pensar cuáles son esas evidencias que me van a poder permitir los aspectos relacionados con esas competencias que me interesa evaluar en el empleado. Con relación a las competencias, también se hacen algunas apreciaciones en el acuerdo y se indica que se construyen y se incluyen en el formato 2 al mismo tiempo que los compromisos laborales, resaltando la idea que les mencionaba hace un momento acerca de que las metas y los compromisos deben estar completamente alineados con las competencias que se espera evaluar. Y al contrario también, las competencias se supone y se espera que son un componente crucial para que se puedan lograr las metas y los compromisos. En este caso también ese es un aspecto para mencionar y que nos ayuda después en la evaluación. Vamos a poder incluir 4 competencias, pueden ser por niveles o pueden ser generales, según se haya acordado que son esas las competencias que nos van a conectar con el cumplimiento de metas y objetivos que se hayan sugerido. Y además se indica que las competencias se identifican de acuerdo con los resultados de la última evaluación del desempeño. En este caso, como se está implementando un nuevo sistema
Este componente sería un elemento, digamos, a tener más en cuenta para el próximo año, para la evaluación del próximo año, pero también nos indica que se deben tener en cuenta las características y condiciones del empleo, las particularidades individuales y los compromisos laborales. Nuevamente destacando la idea de que las competencias deben ser una parte de ese todo, que es el cumplimiento de las metas, los objetivos y los compromisos que se han acordado al inicio del año. Otro aspecto también importante relacionado con esto que nos muestran acá es que las competencias son un elemento bastante importante para el trabajador, porque la organización como organización estará enfocando su evaluación en el qué es lo que la persona va a lograr. Pero para efectos del desarrollo del empleado, al empleado también le interesa saber cómo se lograron esos objetivos y esas metas, y ahí encajan las competencias. Entonces, para efectos de formación, para efectos de desarrollo personal, tener una buena identificación de competencias y poder irlas desarrollando y observando su funcionamiento a lo largo del año, también van a ser un componente bien importante para la formación del trabajador y la excelencia de ese mismo trabajador. Ahora, bueno, hasta aquí es más o menos lo que nos menciona el acuerdo y la norma sobre la definición de competencias comportamentales. El acuerdo es más bien amplio, tiene una definición más bien general sobre el componente de las evidencias. Y como les mencionaba, este componente de las evidencias también es un aspecto crucial para poder hacer una buena evaluación, no solo de las competencias, sino también de las metas y de los compromisos. Con relación a este segundo apartado, a ese formato de las evidencias, algunas indicaciones o algunos elementos que vale la pena tener en cuenta. Primero, algo que se menciona en la norma, pero que vale la pena destacar y resaltar, y es que las evidencias son insumos que se van recolectando de forma permanente en el periodo de tiempo que se está evaluando. Es bien difícil hacer una evaluación del desempeño objetiva, tanto en metas como en competencias, si nos damos a la tarea de recolectar evidencia solamente una semana antes de que se nos cumpla el plazo para entregar los formatos, o 2 semanas o 3 semanas antes. La idea es que este ejercicio de recopilar información y evidencias que nos den cuenta del cumplimiento de las metas y del desarrollo de las competencias debe ser un ejercicio que se desarrolle durante todo el transcurso del año. Otro aspecto que también es importante relacionado con este aspecto de la recolección de evidencias. Como les mencionaba y les he reiterado en diferentes momentos, las evidencias son las que me van a permitir sustentar la calificación que al final se le va a otorgar a la persona, tanto en relación con sus metas como en relación con sus competencias. Eso quiere decir que las evidencias no solo están relacionadas con las metas y los compromisos, sino que también el evaluador está en potestad de recolectar información relacionada con las competencias. Sin embargo, también vale la pena hacer la aclaración que viene a continuación, y es que las evidencias pueden apuntarle tanto a metas como a competencias. Algunos insumos, algunos documentos, algunas herramientas que se hayan recolectado con el fin de identificar o sustentar que se han cumplido metas y logros, también nos pueden servir para sustentar que se han desarrollado competencias u objetivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos como una evidencia del logro de una meta, el desarrollo de un documento final en el que participaron muchas personas, ese documento final también puede ser una evidencia del trabajo en equipo de esas personas, y en ese sentido puede ser una evidencia o un insumo para poder dar cuenta de una competencia determinada. Por último, también mencionar que el portafolio de evidencias se busca que esté compuesto por indicadores tangibles, es decir, elementos a los que yo pueda recurrir, elementos que yo pueda, de los que yo pueda retomar al momento de corroborar
o de sustentar la evaluación que he impartido en uno o en otro aspecto de la evaluación del desempeño. Sobre estas indicaciones acerca del portafolio de evidencias también vale la pena destacar que se trata del primer año de implementación del nuevo sistema de evaluación del desempeño y el llamado es para que no se asusten si de pronto ven que en su evaluación actual no tienen todos los elementos que les estoy mencionando acá. Se trata de que sea un proceso de aprendizaje, un proceso de mejora. Y si en este año tal vez no se tienen todos los elementos que estoy mencionando, eso pues va a ser un punto de partida para que el próximo año se mejore y se incluya cada uno de estos componentes para que la evaluación sea mucho más acercada a lo que se espera de acuerdo con la naturaleza del modelo. Ahora, en relación con las mismas evidencias que se pueden recolectar en ese portafolio de evidencias, algunos ejemplos. Por ejemplo, si se trata de metas y compromisos que también pueden estar relacionadas con competencias, podemos hablar de productos o documentos generados a partir de las metas propuestas, algún informe relacionado con el desarrollo de una tarea, de pronto los formatos que se diligenciaron para poder desarrollar esa tarea, las actas que se llevaron a cabo para poder implementar el desarrollo de una meta o de un compromiso determinado. También, por ejemplo, los informes de cumplimiento de agendas o planes de trabajo en los que se mencionan en qué porcentaje de avance va algún proyecto o alguna actividad. Todas esas evidencias que nos muestran, pues valga la redundancia, evidencias tangibles de lo que se hizo durante ese año para poder llevar a cabo las metas, son evidencias que nos van a permitir corroborar y contrastar con las calificaciones que se otorguen finalmente. Con relación a las competencias, como les decía, las evidencias no solamente tienen que estar relacionadas con las metas. Las competencias también pueden ser susceptibles de ser evaluadas y de ser soportadas con unas evidencias que son particulares de las competencias laborales. Por ejemplo, autorreportes sobre percepciones, habilidades o actitudes relacionadas con el desarrollo de competencias. Se puede recolectar información acerca de cómo él ha preparado su trabajo a lo largo de algún periodo determinado de tiempo. O se le puede preguntar a sus compañeros, o el mismo jefe puede hacer alguna evaluación particular del desempeño de un trabajador en específico. Esa información, si está recolectada, si está consignada, si está descrita en un instrumento particular, eso nos va a permitir corroborar y sustentar, soportar la calificación que finalmente se le da al trabajador. También, en el caso de las competencias, como les mencionaba desde el comienzo, dado que las competencias están sustentadas o definidas a partir de los comportamientos, podemos hacer registros observacionales. Podemos, siguiendo unos criterios o unas metodologías determinadas, podemos determinar o podemos hacer sesiones en las que sencillamente observemos qué es lo que el trabajador hace en su trabajo y poder identificar si los comportamientos que están asociados con una competencia particular pues efectivamente se están presentando o no se están presentando. Esto es por poner algunos ejemplos. Si nosotros vamos a la literatura sobre evaluación de desempeño, sobre competencias laborales, seguramente podemos encontrar otras ideas, otras alternativas que también nos van a poder ayudar a enriquecer ese portafolio de evidencias y que finalmente van a ser la base para hacer una evaluación adecuada del desempeño. Nuevamente vuelvo a la misma indicación, a la misma observación que hacía en la diapositiva pasada, y es que como estamos en el primer año, es posible que en este año de pronto hayamos pasado alguno de estos elementos o alguna de estas sugerencias, pero seguramente con esta instrucción adicional, en la medida en que se puede mejorar y se puede ir optimizando el proceso, seguramente esto puede dar ideas para que en la siguiente evaluación tengamos muchos más elementos para poder realizar la evaluación tal como está prevista en el acuerdo. También con relación al portafolio de evidencias hay un componente que es bien importante y que se destaca en el acuerdo para la evaluación del desempeño laboral y tiene que ver con el seguimiento al
desarrollo de las tareas y el desarrollo de las competencias. En el acuerdo se indica que esta es una parte que, aunque no es calificable, es una parte que se debe realizar y que se debe hacer trimestralmente, en el que las personas, los evaluadores, se van a comunicar con sus evaluados y les van a indicar cómo se están llevando a cabo las tareas, si hay alguna retroalimentación positiva o negativa frente a la actividad que se está desarrollando, y en ese mismo orden de ideas algunas acciones que se deben hacer para ir mejorando u orientando el curso de las tareas o de las metas o de las competencias en el periodo restante de tiempo. Algunas evidencias concretas que se pueden utilizar a partir de ese seguimiento pueden ser la verificación del nivel de avance de los compromisos laborales de las competencias comportamentales. Si hay actas, si hay informes en los que el evaluador en diferentes periodos de tiempo indica cómo se están desarrollando esas competencias en el trabajador, ese va a ser un insumo bien importante para nosotros después poder otorgar una calificación. Documentación o productos verificables sobre el avance de las metas. En este caso también tenemos aspectos que son bien importantes para poder sustentar después una calificación que se le pueda dar al evaluado en este aspecto. Y aquí viene otro aspecto que es bien importante: documentación sobre la retroalimentación que se le da a los trabajadores. Si nosotros tenemos un documento en el que la persona haya plasmado que hay un aspecto por mejorar, que hay algún aspecto que es destacable en sus comportamientos asociados con ciertas conductas, esa pues va a ser una evidencia bastante sólida para después nosotros poder otorgar una calificación determinada, o para poder identificar en qué nivel de esos 4 niveles que mencionábamos se encuentra la competencia de la persona. Por último, algunos aspectos a considerar, ya no tanto desde la norma, sino relacionados con la literatura, en relación con la evaluación del desempeño cuando se sustenta en las competencias. Primero, hay que hacer una aclaración y hay que hacer una salvedad, y es que nosotros partimos de una aproximación subjetiva. Si ustedes se fijan en el acuerdo 565, lo que se indica es que en la mayoría de los casos va a haber un solo evaluador, y ese evaluador es el que va a tener la potestad de asignar un nivel con relación a las competencias de las personas. Eso nos indica que se parte de una lógica subjetiva. Hay una persona que es la que va a estar indicando esa calificación. Sin embargo, para que el sistema se sustente y tal como está previsto, lo que se busca es que esa aproximación subjetiva se soporte con la mayor cantidad de evidencias objetivas, que son justamente todas las evidencias que les estaba mencionando hace un momento. En la medida en que nosotros tengamos actas, informes, documentos en los que se den cuenta de cómo se ha ido desarrollando la competencia en el trabajador a lo largo del año, esos soportes son los que finalmente me van a dar la base para yo asignar la calificación o indicar en qué nivel se encuentra la persona. Para nosotros poder llegar a este elemento, que es tratar de hacer lo más objetiva posible esa calificación, pues podemos partir desde lo más básico, y es identificar en la norma cuáles son las conductas asociadas con una competencia determinada. Esas conductas son observables, son verificables, y si nosotros tenemos mecanismos para recaudar información sobre el cumplimiento o no de esas conductas, ahí ya estamos logrando lo que estamos mencionando antes. Y reitero lo que también les mencionaba, que está plasmado en la misma norma. Nosotros tenemos dos componentes que son importantes para poder evaluar las competencias: las frecuencias y el impacto. Si yo puedo determinar qué tanto una persona realiza esa conducta en su trabajo en ese periodo de tiempo, ahí ya voy a tener una evidencia objetiva de la calificación que después voy a otorgar. Y también el impacto. Si yo sé qué tan importante fue esa conducta, qué tan importante fue ese aporte de la persona durante el desarrollo de su trabajo en ese periodo de tiempo, también voy a tener un soporte para poder hacer la calificación.
El acuerdo es amplio, digamos que da libertad para nosotros seguir una metodología específica en la recolección de esta información. Y en ese sentido, pues vienen también otros dos aspectos que vale la pena mencionar y que están ampliamente soportados en la literatura sobre la evaluación del desempeño. Por una parte, hay que pensar que nosotros como seres humanos, y eso no lo podemos evitar, tenemos a tener sesgos al momento de tomar decisiones, dado que nuestros sistemas sensoriales no son perfectos y percibimos la información de una manera determinada. Entonces lo que nosotros debemos hacer, dadas esas condiciones, dada esa imperfección dentro de nuestra naturaleza, es tener en cuenta algunos aspectos para que esos posibles sesgos que podamos tener sean lo más reducidos posibles. Aquí les menciono uno que es particularmente importante, y es que cuando hagamos la evaluación tengamos en cuenta todo el periodo que se ha trabajado, y eso también sustenta la lógica de que tenemos que ir recolectando información a lo largo de todo el año. Si nosotros evaluamos a la persona basados únicamente en las últimas interacciones que tuvimos con esa persona, seguramente vamos a tener una evaluación sesgada y probablemente no va a ser una evaluación coherente con la realidad. La idea es que nosotros tengamos en cuenta todo el periodo que se ha evaluado, que en este caso pues es un año. Entonces, precisamente tener información de cómo fue el comportamiento, tanto en febrero del año pasado, como en marzo, como en julio, en septiembre, ahí vamos a poder identificar una tendencia de cómo es que se está dando la conducta de las personas. En ese sentido, pues eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Y nuevamente destaco y reitero lo que les estaba mencionando durante toda la charla. En la medida en que yo tenga soportes que sustenten mi decisión, eso me va a permitir reducir en alguna medida esto que les estoy mencionando acá. Y otro elemento bien importante. Hace un momento les decía que la norma no nos indica cómo es que tenemos que hacer la evaluación de las competencias. Nosotros tenemos libertad de hacerlo. Yo les he estado dando algunas indicaciones de aspectos a tener en cuenta, pero en últimas, la forma puntual como se van a evaluar las competencias va a estar en potestad del que haga la evaluación. La indicación final es que, dado que existe esa libertad para hacer la evaluación, un criterio que es básico para que este sistema de evaluación funcione es que los criterios que se han establecido para evaluar las competencias sean homogéneos para todas las evaluaciones que se realicen. Supongamos que decidí evaluar la frecuencia y el impacto haciendo autorreportes. Quiero saber el empleado qué tanto considera que realiza las conductas asociadas con su desempeño y qué tan importantes considera que son. Si esa es la manera como he decidido evaluar la competencia, entonces tengo que hacerlo para todos los demás trabajadores que también han decidido o que también van a ser evaluados por esa persona. En ese sentido, entonces, la idea es que tengamos criterios homogéneos. Esto porque en un principio, o un elemento de base, es que van a ser métodos justos para todos y van a ser condiciones equivalentes para todos, lo cual también indica que en alguna medida esa medición subjetiva tiene los suficientes elementos objetivos para poder dar una calificación. Pues esto era básicamente lo que quería contarles, exponerles, y pues ahora entonces tengo entendido que vamos a ir respondiendo preguntas en vivo con relación a todo el tema de evaluación del desempeño y a lo que les acabo de presentar. Muchas gracias. Entonces, Iván, muchísimas gracias por su intervención. Esperamos que el tema de competencias comportamentales haya quedado un poco más claro y hayan despejado las dudas que tenían al respecto. Voy a hacer un breve resumen
sobre lo que nos dice Iván son palabras claves que por favor tengamos en cuenta. Los compromisos comportamentales deben tener una medida objetiva y se tiene que evaluar su frecuencia y su impacto. Debe haber una recolección permanente de las evidencias tanto de los compromisos como de las competencias. Y es de tener en cuenta que el acuerdo nos da todas las herramientas necesarias para poder evaluar estas competencias. Entonces vamos a empezar a solucionar algunas preguntas que tal vez por el chat no alcanzamos a dar respuesta y otras preguntas que pueden ir surgiendo en el marco del proceso de evaluación de desempeño laboral. Bien, igualmente pues les comento que vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han llegado por otros medios diferentes, que son preguntas frecuentes que hemos recibido en el último mes relacionadas con este proceso de evaluación del desempeño laboral. Una persona nos pregunta, cuando se da una evaluación por un periodo inferior a un año y termina el 31 de enero, ¿qué formatos se deben imprimir? Sabemos que para efectuar esa evaluación menor a un año, esta evaluación debe ser por menos de 180 días. Es necesario tener en cuenta esto. Por tal razón se debe utilizar el formato F10, que es el formato establecido para efectuar este tipo de calificaciones, y en ese mismo formato se efectúa la notificación al funcionario. Luego este sería el formato que se debería imprimir para que efectivamente se efectúe la notificación al funcionario y después repose este formato en la hoja de vida del funcionario. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿El funcionario de carrera administrativa que obtenga un porcentaje entre los niveles de cumplimiento de 65-80, qué debe hacer? Esta calificación a la que hace referencia el peticionario es a la calificación definitiva. Entonces, siempre que la calificación definitiva de 65 a 80%, se tiene que iniciar el siguiente periodo suscribiendo entre evaluador y evaluado un plan de mejoramiento. Bien, nos preguntan también, ¿se deben diligenciar los 11 formatos del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral establecidos en el acuerdo 565? Pues bien, estos formatos están establecidos para situaciones particulares. Si efectivamente vamos a hacer únicamente la evaluación del periodo anual o ordinario, se debe diligenciar en principio en formato F2, pues, cuando realizamos el proceso de concertación de objetivos y fijación de compromisos comportamentales. Una vez efectuado por supuesto, se efectúan las evaluaciones semestrales. Luego las evaluaciones semestrales son al finalizar el primer periodo, o sea, en julio, y al finalizar el segundo periodo en enero a 31 de enero. Luego, allí la evaluación de estos dos periodos se efectúan, uno en el formato F1, ¿cierto?, que es donde se efectúa la calificación de los compromisos funcionales, y en el formato F4, donde se efectúa la calificación de los compromisos comportamentales. Una vez efectuadas las dos calificaciones, se incorpora la calificación de evaluación por áreas o dependencias en el formato F1 y posteriormente esta información será reflejada en el formato F6, que es el reporte que se deberá imprimir una vez ya se haya hecho la evaluación, para poder efectuar el proceso de comunicación y notificación de la calificación definitiva. Bien, tenemos otra pregunta. En el evento de un cambio de evaluador, ¿cómo deben entregarse las evidencias al nuevo evaluador para que éste efectúe la calificación anual ordinaria, la evaluación parcial y la evaluación del periodo de prueba? El encargado del portafolio de evidencias es el evaluador, siempre. El evaluado, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el periodo, le va entregando todas las evidencias al evaluador. El evaluador arma su portafolio, tiene el portafolio y lo entrega al nuevo evaluador. Aunque es el evaluador el encargado de estas evidencias, cabe recomendar que el evaluado siga guardando sus evidencias por si más adelante hay algún tipo de recurso. Bien, nos preguntan también, el formato consolidador no permite consolidar evaluaciones de 2 semestres. ¿Cómo se procede si hubo ajustes de compromisos en los 2 semestres?
Efectivamente, el formato consolidador se creó como una herramienta más para que efectivamente se facilitara el trabajo de evaluación del desempeño. En este formato consolidador se deben reportar todos los cambios que se efectúen a los compromisos, y el mismo fue creado específicamente para un semestre. Luego, si se presentan cambios de compromisos en los 2 semestres, es necesario diligenciar 2 veces este formato, y por supuesto esta información deberá ser trasladada al formato final, en donde se consolidarán las 2 evaluaciones y la evaluación por áreas o dependencias. Luego es necesario finalmente diligenciar 2 siguiente, que es la evaluación final. Bien, nos pregunta María Moreno que cómo se procede con la evaluación eventual si la parcial eventual procede antes de finalizar el segundo periodo. Es decir, si tenemos una evaluación parcial eventual durante el mes de enero, es de tener en cuenta que no podemos producir otra parcial eventual que hace las veces del lapso de la última evaluación y el final del periodo. Entonces, por ejemplo, si la calificación parcial eventual se dio el 3 de enero, esta calificación ya se determina como la calificación del semestre, y los compromisos deben ser evaluados sobre el 100% de lo que se tenía pactado, con el fin de que no se vea perjudicada la calificación del servidor público de carrera administrativa. Nos preguntan también, ¿existe un formato establecido para registrar el seguimiento trimestral del desempeño del evaluado? Recordemos que el acuerdo 565 establece que los seguimientos se deben efectuar cada 3 meses. Si bien es cierto, es una responsabilidad tanto del evaluado como del evaluador, no existe un formato establecido en el acuerdo 565 para efectuar. Este seguimiento puede generar planes de mejoramiento, y en esa medida se podría diligenciar el formato de planes de mejoramiento. Si es necesario dejar alguna constancia del hecho de ese seguimiento, se podría establecer un formato establecido por la misma entidad que permita diligenciarlo y poder, digamos, tener una prueba más de este seguimiento para que efectivamente esto pueda ser incorporado dentro del portafolio de evidencia. Tenemos aquí otra pregunta de Rina Paola Arroyo. Nos indica, la pregunta es la siguiente: yo estuve 4 meses de licencia de maternidad, ¿cómo me evalúan los compromisos? Es de tener en cuenta que el acuerdo nos indica que si hay una separación del cargo por más de 30 días, en el momento que vuelva la persona se debe hacer un ajuste de compromisos. Este ajuste de compromisos se hace en el formato consolidador. Es de tener en cuenta que estos 4 meses de licencia, creo que sí nos dicen 4 meses de licencia, no son calificados. Ese ajuste de compromiso se tiene que realizar teniendo en cuenta el periodo efectivamente laborado. Bien, nos pregunta también, cuando tenemos funcionarios con evaluaciones parciales eventuales, ¿qué formatos debo imprimir? Efectivamente hay que diligenciar, por un lado, los formatos iniciales de concertación, que ya sabemos que es el formato F2, pero cuando se vayan a efectuar esas evaluaciones eventuales, se deben diligenciar los 2 formatos, ya sea en el primer semestre del primer periodo o en el segundo. Una vez diligenciado estos formatos, esta información se verá reflejada en el formato F1. Luego, finalmente, cuando ya se vaya a comunicar o notificar la calificación, en este caso, notificar la calificación final, se deberá imprimir el formulario F6, que es donde se refleja la calificación final, para que ésta pueda ser notificada al funcionario de conformidad con lo establecido en el acuerdo 565 de 2016. Nos pregunta Mónica Eugenia Torres, si la entidad programa una capacitación, pero el funcionario no la aprueba, ¿eso tiene repercusión negativa al momento de la evaluación del desempeño? A ver, si la capacitación estaba incluida como evidencia o estaba incluida en los compromisos o como evidencia para fundamentar las competencias comportamentales, si la capacitación estaba ahí, pues sí, se deberá
deberá calificar esa capacitación, se deberá tener en cuenta en el momento en que se califique. Y digamos que no es una repercusión negativa, simplemente que para eso se establecieron desde el principio los compromisos y las competencias. Entonces recuerden, si la capacitación estaba incluida como evidencia, se tiene que calificar, se haya llevado a cabo o no se haya llevado a cabo. Bien, yo creo que ya no tenemos más preguntas por el momento, entonces nuestra compañera María Ixi va a dar unos últimos puntos claves sobre la evaluación de desempeño laboral para tenerlos en cuenta. Bien. Digamos que ya lo último que tendríamos que decir es que tenemos que tener en cuenta las fechas establecidas tanto para evaluar como para concertar. Recordemos que la fecha máxima para efectuar la evaluación del desempeño es el 21 de febrero para el caso de este año, que son 15 días hábiles una vez termine el periodo de evaluación, y el 28 de febrero para efectuar la concertación de los objetivos. Luego, recordemos que estas fechas son muy importantes porque es una obligación de todas las personas que están involucradas en el proceso de evaluación cumplir con lo que está establecido en el acuerdo 565. Bien. Les quería recordar igualmente que pues, ya hemos realizado con estas 3 sesiones de Facebook Live y nos queda una pendiente para la siguiente semana, el 14 de febrero, que se realizará a la misma hora, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. E igualmente, la siguiente semana se realizarán unas sesiones de foros virtuales, que las fechas son el 16 de febrero, el 20 de febrero, el 22 de febrero y el 26 de febrero. El 16 de febrero y el 26 de febrero se realizarán a la misma hora que estamos realizando este proceso, es decir, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, y las sesiones del 20 y 22 de febrero se realizarán de 2:30 a 3:30 de la tarde. Luego esperamos que estén conectados pues, para este proceso. Les recuerdo que la próxima sesión de Facebook Live será sobre el tema relacionado con recursos y recusaciones. Luego es un tema bastante importante, son procesos que se pueden presentar en cualquier proceso de evaluación del desempeño laboral. Luego les recordamos la importancia de que puedan estar conectados para recibir esta información. Cerramos entonces la transmisión. Cualquier inquietud, les recordamos, están todos los videos de Facebook Live grabados en días anteriores en la página de Facebook, incluyen CNSC, y ahí tendrán todos los videos. Feliz día.